problemas a la hora del talento, hubo problemas a la hora de la comida. ¿No? Ahí surgieron los problemas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Vamos a verlo, pero antes vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, porque tu gracia nunca ha faltado sobre nuestra vida durante esta semana. Ruego, Señor, que ahora que vamos a meditar, a estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos para poder escuchar atentamente tu palabra, nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón, Señor amado, para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, mis amados hermanos, que queremos tratar esta tarde todos nosotros, le hemos puesto: la multiplicación comienza con orden. Nuevamente, la multiplicación comienza con orden. Este es el tema, mis amados hermanos, que Dios puso en mi corazón, para que podamos atenderlo, escucharlo y meditarlo esta tarde. Entonces, terminó el problema por fin, o al menos momentáneamente, sobre los sacerdotes que se iban contra los apóstoles. ¿Y se recuerda ese pleito que hubo sobre la predicación del Evangelio de Jesucristo? Los metieron a la cárcel 3 veces, los sacaron, los azotaron, los amenazaron, pero regresaron a la iglesia gozosos, y la iglesia comenzó a crecer en discípulos. Antes, mis amados hermanos, de avanzar bien en el tema del orden, el crecimiento de la iglesia fue muy interesante porque se basó en crecimiento de discípulos. Diga conmigo, discípulo. No es lo mismo ser un simpatizante, un creyente dentro de la iglesia, y ser un discípulo. No es lo mismo. El creyente pues viene a la iglesia un domingo que tiene tiempo, que tiene el chance. A lo mejor el otro domingo no va a venir, o en 2 más no. Pero el discípulo, traduciéndolo, es el aprendiz, para que me entienda. El aprendiz. Ese es el discípulo, el que tiene un maestro. Yo le ruego a Dios en mi corazón que primero crezcamos los discípulos. Los discípulos, es decir, los que digan: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero aprender de ti, yo quiero saber más de ti, Señor, entender quién eres tú, Señor. Que crezca el número de los discípulos, porque si a veces no crecen los discípulos, pues las ovejas llegan, y ¿quién las va a atender? Va a decir: pues usted, pastor. No, pues para eso está. Gracias por recordarme mi trabajo. Pero no podemos, a veces no se puede atender a todos, ¿verdad? Si no, usted que es padre, no me va a decir que con 2 o 3 hijos que tiene, luego se le complica atender a todos, ¿va que sí? Y eso que nada más son 2 o 3, ¿verdad? Ya hubo el brother valiente que dijo: pues yo 4 o 5, los abuelitos de antes, ¿no? Yo me echo 10, 12 para tenerle el número de Jesús, ¿no? Entonces, había discípulos, ¿no? Había discípulos en la iglesia, o sea, gente que dio un paso más. Y esa es la oración que yo tengo para ustedes como iglesia. Hay que pasar de ser ovejas y creyentes a pasar a ser discípulos. Queremos ser discípulos, mis amados hermanos. Entonces, la iglesia de Hechos, la iglesia histórica, comienza a multiplicarse, y había 2 grupos de judíos: los helenistas y los nativos, ¿no? Como si dijéramos los de Nesa, los de Tláhuac, los de Catepec, los de... ¿de dónde vienes, brother? Santa Fe. Fíjese, ¿eh? Y usted me dice que la iglesia le queda lejos. No se crea.
varios grupos y los helenistas dijeron, es que a la hora de la comida no se reparte por igual, porque atienden más a los que son de Nesa, o sea, a los nativos, ¿no? A los judíos nativos. Bueno, la primera pregunta que va a surgir es, pues, ¿quiénes eran los helenistas y quiénes eran los nativos, no? Ok. Los judíos helenistas o helénicos era un grupo de judíos que nacieron fuera de lo que es Israel o fuera de lo que es Jerusalén. Esos eran los judíos helenistas, los que nacieron fuera de Jerusalén, nacieron bajo influencia griega. Por eso a los griegos se les llama el periodo helénico. Entonces nacieron bajo influencia griega. El apóstol Pablo es un judío helenista, de hecho. Y aparte ciudadano romano. El apóstol Pablo, ya llegaremos a él. Dicho sea de paso, después de Jesús, mi segundo personaje favorito en toda la Biblia es el apóstol Pablo. Es el apóstol con todo y su carácter y sus errores, pero para mí el apóstol Pablo es mi segundo personaje favorito después de Jesús. Comienzan entonces los helenistas, yo que vengo de afuera, yo que vengo de lejos, los que sí estuvieron con Jesús, los que sí vieron a Jesús directamente, resulta que a ellos les dan más comida que a las viudas, ¿no? Entonces ponen ahí una queja, ¿no? Ponen ahí una queja. Y platicando con unos amigos pastores que tengo, también con mi pastor, yo le preguntaba, oye, veo que en la Biblia fue un problema y 2000 años después sigue siendo un problema. O sea, no es algo que aquí no hubo doctrina, no hubo revelación, no hubo nada como para decir, este problema se evita de esta manera, ¿no? Siempre a la hora de la comida, vamos a ser honestos, a la hora de un cumpleaños, de una fiesta, al brother le sirvieron primero y yo llegué antes, ¿no? Yo traje un regalo más grande y mira, siempre está cuando es la fiesta en una casa, ¿no? En el patio, las mesas donde estamos los mortales y en la sala ahí donde están todos ahí con el fútbol, ahí sí la coca sí está fría, las tortillas sí están calientes. Le ha pasado, ¿verdad? Se ríe porque sabe, ¿no? ¿No? No. Y así pasa, ¿no? Siempre nos sucede así pues es que a él sí, a mí no. Y es que yo sí traje y no me dieron nada, ¿no? Él se lleva más pastel y yo no, ¿no? Entonces, siempre sucede así, ¿no? Yo me acuerdo hace un año en el cumpleaños de un familiar, no le voy a decir de quién, era cuando los calores se soltaron terrible, hermano, pero feo que se soltaron. Y la fiesta estaba en el patio, ¿no? Y aparte había láminas. Entonces imagínense qué calorón se sentía. Yo dije, pues con permiso yo me voy a la sala, ¿no? Y el brother se enojó, que por qué me fui, que porque no estuve ahí. Le digo, brother, ¿era eso o me dio un golpe de calor, mano? ¿No? Digo, a lo mejor no era para tanto, pero se sentía bastante fuerte. Entonces, mire, lo personal, las personas, mis amados hermanos, todos nosotros tenemos ciertas expectativas, ciertas necesidades y ciertos deseos. Y a veces queremos que esas expectativas, necesidades y deseos dentro de la iglesia, pues queremos que sean cubiertas, queremos que sean, que salgamos satisfechos, no solamente de cubrir una necesidad espiritual, sino a veces de cubrir una necesidad de convivencia o incluso alimentaria, ¿no? Que comamos rico, que la pasemos bien. Eso es completamente normal, ¿no? Completamente normal. Si vemos en las empresas que tienen comedor, también la gente nunca va a estar contenta con la comida que les dan, nunca. O sea, me he topado con empresas que tienen comedor donde la mejor solución, ¿sabe cuál es? Cerrarlo. ¿De verdad? Cerrarlo. Porque lo único que la empresa está gastando es mucho dinero, se desperdicia la comida y nadie come. Y a veces la mejor solución es cerrarlo.
¿no? Y ahí cuando hacemos las auditorías, digo, cierra el comedor, lo primero que tienes que hacer. Ya después hablamos de lo demás. ¿Por qué? Pues porque no todos tenemos el mismo paladar, no todos tenemos los mismos gustos. ¿Y por qué no? No todos tenemos química entre todos. ¿A que sí? No todos tenemos química entre todos. Por eso hay líderes diferentes, que eso sí a lo mejor pueden conectar con el otro hermanito que no tiene química conmigo. Hay otro que puede conectar con el otro brother que no tiene química ni conmigo ni con el otro. No, entonces, es por eso que el liderazgo también debe de ser ecléctico o versátil, si me quiere entender, versátil de esa manera. Y eso sucedió en una iglesia ya por los 90s, específicamente en el 95, en la iglesia de Southwick, en California, de un pastor muy famoso que a lo mejor usted se acordará de ese libro de Una vida con propósito, ¿no? ¿Sí se acuerda de ese libro? A lo mejor algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo, ¿no? Del pastor Rick Warren. Ya después de Una vida con propósito, pues salieron muchos otros libros, ¿no? Que no sé, un servicio con propósito, una adoración con propósito, unos tacos con propósito y hubo mucho propósito ahí, ¿no? Pero la iglesia comienza a crecer, la iglesia comienza a desarrollarse y fue a través de, obviamente, la gracia que Dios le dio al pastor, el boom que tuvo el libro, pues la gente decía, yo quiero ir a la iglesia del pastor Rick, ¿no? Pero se daba cuenta de que la gente que venía los domingos, luego no regresaba los otros domingos ni los otros domingos. La iglesia se le llenaba, pero con gente diferente cada domingo, ¿no? Ese era el problema, de que se llenaba la iglesia, se llenaba, pero cada domingo era gente diferente, ¿no? Él se quedó así, ¿pero por qué, no? Y esto porque algunas personas decían, es que yo quiero saludar con el pastor Rick, yo quiero platicar con el pastor Rick, y no puedo. Siempre está con otras personas y luego y está con otros y está con otros y está con otros, ¿no? El problema era algo que en la política de México se llama centralismo. Y a veces en la iglesia también hay centralismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor hace todo. Ese era el problema que tuvo el pastor Rick, que él tenía centralizado todo. Había una decisión que tomar, pues a ver cómo encuentras al pastor, porque pues él tiene que tomar la decisión. Había algo que hacer, pues dile al pastor a ver si dice que sí. Ese era el problema, que básicamente él tenía centralizado todo, mis amados hermanos, y no había líderes suficientes para que atendieran a toda la iglesia. No había líderes suficientes y discipulado para que la iglesia madurara y a su vez ayudaran a madurar a otras personas. Ese fue el problema. Entonces la solución fue, el pastor principal, el pastor ejecutivo, no puedo atender a todos, ¿no? Voy a atender a un círculo de primera línea, la primera línea de batalla, que son los líderes que tiene el pastor, ¿no? Dijeron, yo voy a sentarme con ustedes va a ser el asunto y ustedes me van a ayudar a pastorear a la demás iglesia. Si dentro de la iglesia, usando el principio mosaico de administración, hay una situación que ustedes no pueden resolver, pues entonces me la traen y si no la resuelvo yo, pues lo corremos de la iglesia. No es cierto. No, pero vemos cómo podemos solucionar ese problema. Entonces crearon líderes de grupos pequeños. ¿Por qué los grupos de hogar, mis amados hermanos? Porque en los grupos de hogar puedo tener más cercanía con ustedes, puedo platicar. Si tienen dudas de la Biblia, dudas de la semana o simplemente platicar, por eso están esos grupos, también para generar cercanía con ustedes, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Javi, que tenemos una rivalidad futbolística impresionante, ¿no? Usted no lo sabe, pero él y yo
O un día va a pastorear él o pastoreo yo, pero no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Y cómo genero cercanía con él? Pues los miércoles, porque el brother va, nos saludamos, platicamos y es ahí donde generamos cercanía. Entonces, el pastor Rick dijeron, vamos a generar cercanía con los líderes. Se delegaron funciones pastorales, se fortaleció el discipulado, crecieron los discípulos y la iglesia no solo se estabilizó, sino que su crecimiento fue con salud, fue un crecimiento orgánico. No había persona dentro de los miles que había que no hubiese un líder al pendiente de él, que no hubiese alguien al pendiente de esa persona. Así sea un chavito de 12 años que llegó solo a un anciano que merece un lugar de honor, como dice la Biblia. Todos se sentían atendidos. Entonces, la historia de Hechos 6, pues es un reflejo de algo que la iglesia ha vivido en toda su historia. En toda su historia, cuando una iglesia empieza a madurar, pues siempre empieza a haber roces, empieza a haber choques, empieza a haber desacuerdos. Es que yo no estoy de acuerdo que tome esta decisión, es que yo no estoy de acuerdo que las cosas se lleven así. Eso va a pasar siempre, mis amados hermanos. Entonces, este versículo nos deja la tensión inevitable, ¿no? El crecimiento, o sea, porque muchos me dicen, hermano, yo quiero que la iglesia crezca. Yo soy también el primero que quiere que la iglesia crezca. Pero así como crecen los discípulos, así crecen los conflictos también. Y no me voy a decir que no es cierto. Hay conflictos, o sea, más discípulos, más personas, más ideas, más propuestas, más desacuerdos y más conflictos. Entonces es algo que a veces no nos damos cuenta, pero como iglesia debemos de atender, mis amados hermanos. Y aquí el tema fue incluso cultural, porque no era la misma cultura de un judío helénico que de un judío nativo. Y es así, es que a mí en mi casa me dijeron que las cosas se enseñan así o se hacen así, ¿no? Pasa igual en la iglesia, porque mi cultura, aunque todos seamos mexicanos, todos tenemos una cultura diferente en el hogar. A todos nos enseñaron a hacer ciertas cosas diferentes en el hogar y no me voy a decir que no es cierto, ¿no? ¿No? Yo ahora que estoy casado me he dado cuenta que para mí el nombre de un trapo, para ella no. Y yo no entiendo por qué. ¿No? No. O sea, ella me dice, pásame el trapeador. Digo, pero no tenemos trapeador. ¿No? Digo, aquí no tenemos trapeador. ¿No? Yo digo, pues, si quieres un trapeador, pues voy y compro un mechudo de esos, ¿no? Ese es un trapeador. Y me dice, no, ahí lo tienes enfrente. Le digo, es que eso es una jerga, ¿no? No, la cultura es diferente. O sea, la cultura siempre va a ser diferente. Ahí vamos. La cultura siempre va a ser diferente, mis amados hermanos, pero ¿sabe algo? Aquí hay dos maneras de ver las cosas. O usamos el conflicto como una oportunidad de crecimiento, o usamos el conflicto como un estancamiento. Hay dos maneras de abordar este problema. O nos estancamos o lo vemos como una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de los discípulos y de los líderes cuando tenemos este tipo de problemas? Discernir, mis amados hermanos, esa palabra la hemos ocupado últimamente. Discernir el origen de los problemas, aprender a discernir, a distinguir entre quejas destructivas y quejas legítimas. Tenemos que aprender a escuchar ambas cosas, pero hay que discernir que nada más es, déjeme mencionarlo de esta manera, que nada más es como una especie de berrinche, ¿no? No, a mí no me gusta el color de la pintura, hermano, a mí tampoco, pero yo no lo pinté, ¿no? Entonces, pues ahí no puedo hacer nada, ¿no? Lo que puedo hacer por usted es en lo ministerial, en lo eclesiástico, en lo pastoral, ahí sí podemos hacer cambios, ¿no?
hay que aprender a distinguir, mis amados hermanos, qué sí nos va a estancar, que digamos, mira, pues la pintura no la podemos cambiar, entonces no vamos a avanzar porque la pintura no es del color que me gusta. Eso no puede ser un problema grande. ¿A qué sí es un problema legítimo, no? Algunas tensiones y algunos conflictos, ¿sabe algo? Porque a veces hay conflictos y tensiones, porque revelan áreas que hemos estado descuidando. A veces cuando un problema ya brinca, ya bota ahí la olla express y se ha visto esos videos, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Que toda la verdura sale ahí en el techo ahí. Pues hubo ahí una falta de cuidado que no nos dimos cuenta. A veces ya que nos enteramos que el hijo anda en malos pasos, o ya que explotó el problema que el hijo está en malos pasos, es porque hubo un problema que no atendimos desde antes. Entonces, como iglesia, como discípulos, como líderes, usted y yo debemos de aprender a atender los conflictos, entender el origen de los conflictos y evitar así un problema más grande y cuidar las áreas que nosotros hemos descuidado. Porque sabe algo, y esto yo se lo he dicho muchas veces, no es bueno evitar el conflicto. En un matrimonio, en una iglesia, en una familia, no es bueno evitar el conflicto. Hay que arreglar las cosas. Por muy difíciles que sean, hay que atender las cosas. Y a veces los acuerdos, mis amados hermanos, a veces los acuerdos no necesariamente nos van a poner felices, pero es la mejor decisión. A veces en un matrimonio, la mejor decisión no va a poner feliz al otro, pero es la mejor decisión y se tiene que tomar esa decisión. A veces así es dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, no hay que ignorar los conflictos esperando a que desaparezcan, ¿no? El liderazgo tiene que enfrentar este tipo de problemas con humildad, escuchando y con disposición a corregir. Si usted tiene humildad para escuchar, vamos por buen camino. Y si usted todavía tiene disposición a corregir, mejor. Son dos cosas que necesitamos. Escuchar con humildad el problema, ¿verdad? Y después decir, voy a corregir. Entonces, la queja correcta, bien atendida, puede ser el inicio de una reforma saludable. Entonces, la queja correcta, o sea, ya discernimos que sí, que no. Si la atendemos bien, puede ser el inicio de una reforma saludable para toda la iglesia. Cuando aprendemos a atender los problemas, podemos tener una reforma saludable y una mejor convivencia como iglesia, como familia, como matrimonio y como padres. Y en los versículos del 2 al 4, continúa esta lectura, dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, o sea, convocaron aquí los 12 apóstoles, los convocaron y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por lo tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos nosotros encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos, ¿a qué se iban a entregar? A la oración y al ministerio de la palabra. Mire, amado hermano, y esto lo digo yo con mucha humildad y temor de Dios. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Orar y ministrar la palabra. Ese es el trabajo del ministro. Ese es el trabajo del pastor. Mire, me he encontrado yo de todo. Me he encontrado pastores que de plano nada. O sea, conocí un pastor que no estaba en el tiempo de alabanza y de adoración, ¿no?
uno dice, es que está orando en su oficina. No, ni en su oficina estaba. Llegaba a la hora que acababa la alabanza, predicaba y se iba. ¿No? O sea, y era bueno, o sea, era buen predicador, tenía don para enseñar y todo, pero, o sea, es el extremo, ¿no? O sea, nada de cercanía con la gente, nada de convivencia con la gente. Simplemente yo me acuerdo, pues me tocaba, hermano, estaba yo ahí en el pianito, ahí toda la noche sin parar, y pues a ver a qué horas llega el pastor para pararle, porque ya me cansé, ¿no? Entonces, y llegaba, predicaba y se iba, ¿no? Están esos extremos, ¿no? Y luego están otros extremos donde el pastor hace todo, ¿no? Como hoy yo. No, no es cierto, no. 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 No, todo de que él ponía la tienda, traía la comida, él traía todo, o sea, todo, ¿eh? ¿No? Y luego hay unos brothers ahí que yo los escuchaba, no, es que al pastor le hace falta más fuerzas, no lo veo tan comprometido como nosotros. Digo, brother, está haciendo todo y tú diciendo que le hace falta compromiso, ¿no? ¿A qué deriva esto, no? Cuando yo lo escuchaba predicar, notaba falta de preparación en el mensaje. Notaba falta de filo, de tino teológico. Pero no lo podía culpar porque pues, en la iglesia hacía todo. ¿A qué horas iba a tener tiempo de preparar un buen mensaje, de orar ese mensaje, de pedirle a Dios ayuda ese mensaje, de ponerse bien a estudiar y pues en qué momento? ¿No? Entonces, a veces hay esos dos extremos. En este caso, los 12 apóstoles convocan a los discípulos. Decimos, ya sabemos el problema. A ver, no hay justicia en el reparto de los alimentos. A lo mejor los discípulos querían, pues ustedes pongan justicia. Los apóstoles dijeron, no. No es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para ponernos a repartir la comida. Porque eso sí, si la palabra no está buena ese domingo, no se preparó, no estudió, no oró bien. Y ahora la comida tampoco, no cocinó bien. Entonces, las dos cosas. Entonces, dentro de lo ministerial, lo más importante para el líder, para el pastor, para los maestros de la palabra, es orar y estudiar la palabra, predicarla bien. Cuando ellos se dedican a eso, entonces sí se le puede exigir pues un mensaje bien afilado, un mensaje bien concentrado, porque esa sí es su labor principal. Y fíjese qué interesante. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres. Aquí hay algo bien importante. Los apóstoles pusieron a la iglesia a ser proactivos, a aprender a tomar, gracias hermano, decisiones por ellos mismos. ¿A qué voy con esto? ¿Quién dijo que escojan a los varones, a los 7 hombres? ¿Los escogieron los apóstoles o los escogió la iglesia? Échale lectura. ¿Quién escogió? Fue la iglesia. Los apóstoles dieron la indicación. Escojan entre ustedes. Entonces, ¿quién tenía la tarea de escoger? La iglesia. ¿Sabe algo? Hay líderes que yo, a veces como pastor, no me voy a dar cuenta que están. Pero hay otros hermanos que sí. Por eso, en algunas ocasiones, yo a algunos hermanos les digo, hermano, lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Yo te respaldo, yo te apoyo y lánzalo. No es necesario que yo tenga que ver. Mire, yo no sé qué actividades van a hacer con los chavos. Vienen y me dicen, pues, ay hermano, qué mal. No, y no tengo por qué saberlo. Porque ese es un don que Dios le dio a los hermanos, ¿no? Ese es un don que Dios le dio a ellos, y todas las actividades que ellos hagan van respaldados en el nombre de Jesús y respaldados por la iglesia y por nosotros. Pero no necesariamente me tienen que decir, no, mira, primero es el juego del disco y luego es el juego de los ojos, ¿no?
¿no? Estuvo buenísimo, esos donde se vendaron. Dije, híjole, ahí sí se van a desquitar. Avánzale todo hasta que te pegues porque me la debes, ¿no? ¿No? Digo, ¿no? Y no por eso, no, brother, no, eso no. No tengo por qué enterarme yo de todo, ¿no? No tengo yo que saber de todo. No, porque es el don que Dios les dio y ellos deben de brillar con ese don que Dios le hicieron. Y yo creo que usted también tiene muchos dones y talentos que dentro de la iglesia tiene que explotar. Muchos dones y talentos que dentro de la iglesia tiene que hacer. Ahora no por eso nos vamos a hacer un desorden. Venga, platíqueme y yo lo respaldo. Venga, dígame y yo lo respaldo. Es así de simple porque les pusieron no condiciones, pero sí requisitos. De buena reputación. En pocas palabras, de buen testimonio. En pocas palabras, que no tenga cola que le pisen. ¿Me entiende? O sea, quien va a desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia, quien va a desarrollar un ministerio de servicio dentro de la iglesia, debe de ser alguien que tenga buen testimonio dentro de la iglesia. O sea, alguien que los hermanos digan, es que el hermano tiene buen testimonio, la hermana tiene buen testimonio. Son gente respetable, son gente honrada. Ellos son los correctos. Luego, llenos del Espíritu Santo. Hermano, entonces para servir la comida hay que estar lleno del Espíritu. Pues claro, claro que sí. Para recibir a los hermanos hay que estar llenos del Espíritu. Claro que sí. Para atender a los niños hay que estar lleno del Espíritu. Claro que sí. Para todo lo que vayamos a hacer dentro de la iglesia hay que estar llenos del Espíritu Santo. Para tomar fotos, para hacer el audio, para tocar, para recoger cables, para todo, mis hermanos, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y dice, y de sabiduría. La sabiduría es la inteligencia aplicada. Para que no nos hagamos bolas. Ser sabio es lo que ya sé, lo pongo a la práctica. Eso es bien importante. Lo que yo ya sé, lo pongo a la práctica. Luego con unos maestros de la universidad que tenían, que llegué a tener, el clásico proyecto de haga una empresa, haga un producto y lo que sea. Y yo le decía, oiga, ¿y usted cuántas empresas tiene? No, digo, me va a poner a crear una empresa, pues dígame usted cuántas empresas tiene, ¿no? Entonces, es por eso que también el maestro de la palabra debe ser sabio. Es decir, el maestro de la palabra aplica lo que estudia, aplica lo que vive y aplica lo que predica. Entonces, el que va a servir no debe de tener nada más el conocimiento de cómo se debe de servir, sino enseña qué se debe de hacer. Aplica, sabe cómo hacer las cosas. Mire, en la música sucede mucho. Me encontré yo al menos con aquí unos 3, 4 broditos que me decían, yo toco, yo hago, ¿no? Y me platicaban y que los efectos acá y que los acordes acá y que me decían un montón de cosas, ¿no? No sé si queriéndome marear o como sorprender, ¿no? Digo, gloria a Dios que me ha permitido desde los 6 años de edad estar envuelto en la música. O sea, ya son 21 años que pues ahí hago mis cositas, ¿no? Y digo, pues bueno, está muy bien, brother, a ver, tócale. Y pues no. Mal, hermano, pero feo. Feo de verdad. ¿No? Sí, hermano, yo canto bonito. A ver, cántale, brother. No, y es que yo estuve en el coro de no sé dónde y hice, a ver, cántele, vamos a ver. Cántele al Señor. A la hora de cantar, yo decía, Dios mío, Señor. Si así te canta, por eso le va así, Señor. No, tampoco. Pero, y eso es falta de sabiduría. Eso es falta de sabiduría, o sea, falta de lo que yo ya sé,
aplicarlo, ¿no? Aplicarlo, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Si usted tiene esas tres cosas, tiene buen testimonio, está lleno del Espíritu Santo y es alguien con sabiduría que sabe hacer las cosas, déjeme decirle una cosa, ya es tiempo de dejar la silla y ponernos a hacer algo por el reino. Ya es tiempo de estar sentados y decir, hermano, yo sé hacer algo que quiero hacer por la iglesia, que quiero hacer por el reino de Dios, mis amados hermanos. Porque les repito, los pastores no pueden hacer todo y está mal que lo hagan todo. No podemos tener el poder centralizado en todo. Si algo nos enseñó la pandemia, y lo digo con mucho respeto, es que los pastores que se fueron durante la pandemia, muchas iglesias por eso se tambalearon, porque todo el liderazgo estaba sobre ellos y se dieron cuenta de que eran tan mortales como todos nosotros. Por eso es malo un liderazgo centralizado. Ese fue el problema también de división. Algunos de ustedes me van a entender qué ministerio. Uno de Guatemala, allá por los 90s, se murió el líder principal y todo el ministerio se dividió. Todo el ministerio se dividió. ¿Cuál fue el problema? El centralismo. ¿Sabe cuál fue el problema de Josué? Josué, el de la Biblia. No poner a otro. Moisés entendió y puso a Josué como sucesor. Pero dígame, ¿quién fue el sucesor de Josué? No tenemos a nadie. Y mire todo lo que pasó en Jueces, porque Josué no supo delegar el liderazgo. Ese es el problema, mis amados hermanos. Entonces, estamos hablando de ministerios dedicados, ministerios que saben hacer lo que tienen que hacer. Ministerios que trabajan de la mano, pero saben cuál es la tarea que tienen que hacer, mis amados hermanos. Una delegación con un enfoque espiritual, ¿sí? La solución no fue improvisada, fue una solución espiritual, fue una solución diciendo, si el Espíritu Santo nos está ayudando a crecer, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a poner orden. Así como el Espíritu Santo nos ministra, el Espíritu Santo da la sabiduría para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Entonces, para los pastores y ministros, pues a veces hay que aprender a decir no para preservar el llamado. O sea, mire, hermano, a mí me encanta hacer ciertas cosas, ¿no? Pero si Dios me llamó al ministerio de la predicación y a la palabra, es a lo que más me debo de dedicar. Es a donde más tiempo debo de enfocar, mis amados hermanos. Muchos pastores se debilitan porque hacen tareas que otros podrían hacer mejor. Muchos líderes se debilitan porque hacen cosas que otros podrían hacer mejor. El problema es que a veces no tenemos confianza de delegar, no tenemos confianza de hacer. Pero por eso hay mucho cansancio y agotamiento espiritual. Porque hacemos tantas cosas que otros pueden hacer incluso mejor que nosotros. Ahora, otra cosa bien importante, no hay que subestimar el ministerio práctico, mis amados hermanos. Eso guárdeselo en su corazón. No hay que subestimar el ministerio práctico. Servir las mesas, recibir a los hermanos, estar en el audio, poner todo el equipo, tomar las fotos, atender a los niños, no es menos espiritual que predicar todos los domingos. No es menos espiritual que dar la palabra. No es menos espiritual que dirigir la alabanza. Toda labor en la iglesia se tiene que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Por muy sencillo que se vea, toda labor en la iglesia se hace con la dirección del Espíritu Santo, porque todo el servicio que usted y yo hacemos contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que tú haces por la iglesia contribuye a la edificación del cuerpo
de Cristo. Lo que tú sirves, los dones que pones a la disposición de la iglesia, los dones que haces para Dios, todo lo que desarrollas dentro de la iglesia, cada domingo está edificando al cuerpo de Cristo. Cada cafecito que nos dan, cada panito que nos dan, cada sonrisa que nos dan, cada abrazo que nos dan, cada oración edifica al cuerpo de Cristo. Porque déjeme decirle una cosa. Por mucho que uno predique 3, 4 horas, 5 horas, todos los días a la semana, a veces la gente no va a cambiar. ¿Sabe qué? Que sí cambia el chip cuando hacemos las cosas prácticas. Cuando nos ponemos a hacer las cosas, eso verdaderamente cambia, mis amados hermanos. Delegar no es renunciar, mis amados líderes. Delegar no es renunciar, es preservar el llamado y fortalecer la misión de la iglesia. Es fortalecer la misión de la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, versos del 5 al 6. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. De hecho, esa palabrita, esa frase de la aprobación de toda la congregación, por ejemplo, es el tipo de gobierno bautista. Ahí, generalmente en la denominación bautista, las reformadas, las nuevas, yo creo que se manejan diferente, pero las reformadas es un gobierno congregacionalista, es decir, que es por votación. Pues es por votación, ¿no? Dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, ese nombre me gusta. No, si eso es broma, es broma. A Nicamor, a Timón, a Pumba, no, ese no. A Parmesas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, un gentil. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Muy bien. ¿Cuál es el orden entonces aquí del servicio? Los apóstoles dijeron, a ver, la iglesia también tiene que hacer. Yo no puedo tomar las decisiones de todo, yo no puedo decir sí a todo. Iglesia, ayúdeme. Bueno, miren, tenemos 7 hombres. Los presentaron ante los apóstoles, oraron e impusieron manos. Ese es, digamos, el proceso para delegar el ministerio, un liderazgo a alguien. Se presenta, se analiza, se examina, se ora, se impone las manos y se envía. Imponer las manos no es más que reconocer el liderazgo en otra persona. Eso es imponer manos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, no sea que tú te hagas partícipe de los pecados de esa persona, ¿no? Algunos hablaban como que de transferencia de espíritus, ¿no? Como de transferencia de pecados. No se refiere a eso, ¿sí? No sino que cada que nos damos la mano, pues imagínese, traigo los demonios de todos, ¿no? No significa eso. Lo que quiere decir, lo que Pablo le dijo a Timoteo es, no reconozcas con ligereza a cualquier persona como líder. No te agarres a cualquier líder y lo reconozcas como tal. Porque si es un pecador, tú te haces partícipe porque tú lo reconociste como líder, ¿no? Y ese es un peligro, mis amados hermanos, que yo creo que por eso muchos ministros y pastores no confían en la gente. Porque dicen, no, si confío en este brother me va a armar una revolución. Y así sucede, lamentablemente así sucede, pero eso es por falta de discernimiento y falta de discipulado. Decir, hermano, yo confío en ti, confío en lo que vas a hacer, confío en el trabajo, confío en los dones que vas a hacer. Entonces, esto es bien, bien importante, mis amados hermanos. La unidad se fortalece cuando todos se sienten escuchados y son parte de una solución.
Mi hermano, todos estamos dispuestos a escuchar a todos. Y eso me gustaría, por eso lo digo públicamente, que todos entendamos esto y lo permee hacia todos. Todos debemos de ser escuchados y atendidos. Y yo creo que y eso lo dice Proverbios, en la multitud de consejo hay seguridad o hay salvación. Quiero apelar a la sabiduría que Dios le ha dado a usted también. Quiero apelar al conocimiento que Dios le ha dado a usted también. Por eso es un proverbio. Escucha a todos, aprende a escuchar a todos, aprenda a escuchar lo que otros tienen para decir, la sabiduría que Dios les dio. La participación congregacional no es anarquía ni tampoco es democracia, ¿no? Porque la iglesia no se gobierna por democracia, la iglesia la gobierna Dios, es teocracia. Pero la iglesia debe de ser escuchada y debe de ser atendida y ser parte de una solución. Bajo la dirección del Espíritu Santo, todos podemos resolver los conflictos, problemas y retos que se nos enfrenten, mis amados hermanos. Las soluciones que son impuestas generalmente van al fracaso. El autoritarismo generalmente, tarde o temprano, va a ir al fracaso. El que dice usted se calla y se hace lo que yo digo porque Dios me puso, tarde o temprano eso va a ir al fracaso. Hay que escuchar atentamente. Hay que aprender a escuchar, mis amados hermanos. Ahora, el reconocimiento espiritual de los servidores edifica toda la iglesia. Mire, no debemos hacer invisibles a los que sirven detrás de un púlpito o a los que no están en el púlpito. El ministerio, mis amados hermanos, de todos esos hermanos también requiere honrar y requiere acompañamiento espiritual. Todos, mis hermanos, todos. Esto es bien importante. El servicio práctico es tan santo como el púlpito. Lléveselo eso. El servicio práctico es tan santo y tan importante como el púlpito cuando se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué provocó todo esto? Versículo 7. Versículo 7, y con esto terminamos. ¿Qué provocó este orden? Y la palabra de Dios, ¿qué pasaba con la palabra? Crecía. Eso fue porque los apóstoles se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer. Porque los ministros se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer. Orar y dedicarse a la palabra de Dios. Entonces, si a usted entonces Dios lo llamó a predicar o lo está llamando a predicar, tiene que dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y fíjese qué sucedió con el orden. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los religiosos que encarcelaron a Pedro y Juan, los religiosos que azotaron a Pedro y Juan, dijeron, esta iglesia algo tiene, y ellos se convirtieron. Mire, el orden también trae conversión. El orden también provoca fe. El religioso dijo, híjole, no. Entonces el que me equivoqué fui yo. Pero porque hubo orden, mis amados hermanos, hubo organización, mis amados hermanos. Una iglesia ordenada es una iglesia preparada para el avivamiento. Dice amén a eso. Es una iglesia que se prepara para el avivamiento. Dios no desperdicia su gracia en organización, en estructura que la puede sostener. Porque ¿sabe algo? La administración es una expresión de la mayordomía del reino de Dios. Si usted sabe administrarse bien, usted es un buen mayordomo del reino de Dios. Lo estamos viendo en el segundo libro de los Reyes. Los hijos de los profetas, buenísimos, recibían palabra, tenían revelación, tenían discernimiento, pero ¿sabe qué le faltaba a los hijos de los profetas? Administración y servicio.
Fíjese, los hijos de los profetas todo lo pedían prestado. Ahí está en Reyes, usted lo puede buscar, todo lo pedían prestado. Los locos no sabían trabajar. Por eso dice ahí que el hacha se le fue y le dice a Eliseo, híjole, va a ver cómo le haces porque es prestada, ¿eh? La viuda con la que se encuentra Eliseo, mi marido era un hijo de los profetas y temía a Dios, pero me dejó endeudada. Porque no había organización. Tener ministerio, mis amados hermanos, no significa que necesariamente vamos a ser buenos administradores. Si yo no soy buen administrador en mi matrimonio, pues que mi esposa sea la administradora. Si mi esposa no es buena administradora, entonces que yo sea el administrador. Y hay diferentes tipos de administración. Está la financiera, está dentro del hogar, está con los hijos también, ¿verdad? Uno tiene que ser el policía malo. No, eso no es verdad. No, la disciplina tiene que ser pareja en ese sentido, ¿no? Ahí sí la decisión es conjunta. Pero repartir con sabiduría los dones, repartir con sabiduría la gracia que hay, mis amados hermanos, porque el discipulado requiere de una organización y un servicio saludable, porque la multiplicación no es por accidente. Requiere organización, requiere seguimiento, requiere acompañamiento pastoral y una cultura de obediencia. Eso es bien importante, una cultura de obediencia. ¿Y esto qué provoca? Buen testimonio y crecimiento. Esto provoca buen testimonio y crecimiento, mis amados hermanos. El mensaje es más creíble. El mensaje se vuelve con impacto, mis amados hermanos. Porque cada uno de nosotros apuntamos a que el Espíritu Santo haga en cada corazón lo que tiene que hacer, pero es gracias al servicio que damos. Imagínese que al brother llega ahí todo el ruidero del tianguis, viene oyendo a media escalera la guaracha, y ya pasando media escalera se empieza a escuchar la tsunamita, y llega y aquí el brother lo recibe con una mala cara. Se pasa y se va a quedar como 5 o 10 minutos pensando por qué el brother le puso una mala cara. Y se va a perder 10 minutos del tiempo de adoración porque puso mala cara. Y luego, no se preocupe, es el aire. Y luego se me va un dedazo, como hace rato, y le pego al audio él. Ya el brother que venía de oír la guaracha, de que le pusieran una mala cara, más o menos ya se iba entrando, escucha el error del pastor. Ahora, ¿qué pasó, Señor? Y ahora se tiene que volver a meter y volver a concentrar. Y luego, el que le toca predicar no se preparó. Y su corazón, la tierra de su corazón para recibir la semilla, nunca se abrió. La tierra nunca se removió. ¿Sabe por qué? Porque un buen sermón no va a tener impacto si no empieza desde cómo entra a la iglesia. Un buen mensaje nunca va a tener impacto si no empieza desde cómo llega a la iglesia, desde cómo lo reciben en la iglesia, desde cómo se siente en la iglesia, cómo atiende las indicaciones que recibe en la iglesia. ¿Me entiende? ¿Cómo un buen sermón va a tener impacto? ¿Cómo un buen mensaje va a tener impacto? No es por cómo yo predico, por cómo Sergio predica, por cómo Osvaldo predica y por cómo los otros predicadores que se van a parar aquí van a predicar. Todo empieza por cómo la iglesia lo trata. ¿Me entiende? Sí, me entiende. Por eso este sermón, más allá de quedarse como sermón, es un llamado a todos nosotros a ser discípulos de Jesús. No a ser ovejas, no a ser seguidores nada más, a ser discípulos. ¿Quieres ser discípulo? Amén, dice amén a eso. Esto es bien importante. El crecimiento en mi corazón no se da por casualidad,
sino es el fruto de una obediencia estructurada. La multiplicación, mis amados hermanos, comienza con orden. Hermano, pero es que no, a mí no me gusta el orden. Pues necesitamos orden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo vino entonces la creación? Primero poniendo orden. ¿Cómo una iglesia va a dejar de estar desordenada y vacía? Deje que el Espíritu de Dios fluya sobre las aguas de su corazón y traiga la luz y quite las tinieblas. ¿Dice amén a eso? Póngase de pie. Póngase de pie, amado hermano.